sobre los marcos de la investigación. Ese es el tema que nos hemos permitido compartir, especialmente para trabajar con los estudiantes que están desarrollando una tesis o un proyecto de investigación. Estos temas son muy fundamentales porque estamos ya por cumplir con la presentación de investigaciones y es importante presentarlas convenientemente. Vamos a perfeccionar nuestro criterio investigativo, vamos a escribir mejor nuestros trabajos, vamos a cumplir con la metodología correspondiente, vamos a fundamentar bien nuestros distintos capítulos de investigación y lo único que se quiere, o mejor dicho, lo único que se quiere es compartir conocimiento que posibilite al tesista poder desenvolverse mejor en este importante trabajo de investigación. Vamos a hablar de los procesos de la investigación y lo que tienes que hacer posteriormente, en cuanto tú hayas acabado el perfil de investigación, cuando tú acabas el perfil de investigación, el siguiente paso es trabajar los marcos. Los marcos que tienen distintas características, que incluso hay varios. A veces podemos generalizar estos criterios y creer que solamente hay un marco, ese es el marco teórico. Y hay otros más que también merecen atención, como el marco histórico, como el marco legal, como el marco contextual, como el marco práctico. Y hay otros más que son importantes en este ámbito. Y dependiendo de las ciencias en las cuales se desarrolla la investigación. En el caso de la nuestra, en el caso de la carrera de antropología, los marcos que son más trabajados en investigaciones resultan ser el marco teórico, el marco contextual, el marco institucional, el marco legal y asimismo el marco práctico. También debemos definir algo, queridos estudiantes. Los marcos están estratificados. Si hablamos de importancia, si queremos estratificar en orden de importancia los marcos, debemos incluirle, debemos categorizarle como en primer lugar al marco práctico. Si queremos hablar de la importancia de los marcos, el más importante resulta ser el marco práctico. ¿Por qué? Los demás marcos no son productos nuevos, no son descubrimientos, no son aportes al conocimiento tuyos, donde se refleja lo que ha logrado investigar el investigador, donde está su aporte, donde está aquel capítulo, donde estás contribuyendo al conocimiento o estás resolviendo alguna problemática o estás identificando factores o estás realizando un análisis antropológico sobre algún acontecimiento, eso se refleja en tu marco práctico. Esa es la importancia de todo este acontecimiento. El marco práctico que también puede ser conocido como el concepto de resultados. Y esto dependiendo de las distintas normativas que tienen las carreras. Y cada carrera tiene una normativa diferente para la metodología o los pasos que debes tú guiarte para realizar un trabajo. Seguramente en Lupea no se lo conoce a este capítulo como marco práctico, sino como resultados. Y en otra universidad será distinto, ¿no? Marco práctico o desarrollo o resultados, ¿no? El nombre varía en algunas situaciones, pero en esencia es lo mismo. Es decir, el marco práctico es un capítulo para resaltar los resultados, ¿no?, de la investigación, y ese es el capítulo más importante, ¿no? Es donde debemos cumplir con las expectativas, es donde debemos dar respuesta a los objetivos generales y específicos que nos hemos planteado. Y esa es la gran diferencia de todo este acontecimiento, porque antropología se trata de resultados. No somos historiadores.
Tampoco somos etnógrafos, sí que es una especialidad, pero sobre todo somos antropólogos y debemos dar mayor preponderancia de atención al marco práctico. De esta manera hemos de alguna forma hecho una introducción sobre lo que vamos a desarrollar y también a la vez necesitamos trabajar con otros marcos. Hay otros marcos que giran alrededor de nuestro objeto de estudio. Son como mundos girando alrededor del Sol y todos los mundos o marcos cumplirán una función importante dentro de nuestro trabajo. Vamos a hablar en primer lugar de uno de los marcos que son elementales. Algunos marcos son obligatorios, eso lo debes tener muy en cuenta, estimado universitario. Hay marcos obligatorios y como también hay otros marcos opcionales. Pero el marco que es fundamental en los procesos de investigación en antropología es el marco teórico. Sobre ese tema vamos a enfocarnos en este momento, el marco teórico. Y si le preguntas a un estudiante o incluso a un profesional, te responderá, es aquel capítulo donde sustentamos bibliográficamente nuestro trabajo, o es aquel capítulo donde citamos una serie de autores que van a respaldar nuestro trabajo de una forma teórica. Y sin embargo, hay un conocimiento muy escaso sobre el verdadero significado del marco teórico. Hay un conocimiento muy superficial, hay una definición muy generalizada y se carece, y probablemente muchos estudiantes, incluso, me animo a decir, profesionales, hasta ahora, desconocen cuál es la importancia del marco teórico, cómo se lo desarrolla, qué características tiene, qué cantidad de hojas debe tener, cómo se escribe el marco teórico. Hay distintos acontecimientos que resultan presentarse como en forma de incógnita y es necesario saber aclarar todos estos aspectos. Cuando se habla de un marco teórico, hacemos referencia a un conjunto de paradigmas, de conceptos y de definiciones que estarán en relación a tu objeto de estudio y que nos posibilitarán resolver problemas. Y a la vez también cumple muchas funciones. Y una de ellas será que nos va a ayudar a esclarecer los conceptos o definiciones que se presentan en nuestro tema de investigación. Ahora, hay que hablar más al respecto. ¿Cómo se lo desarrolla? Porque esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se desarrolla el marco teórico? Al azar voy a elegir una serie de conceptos y los voy a plantear en el capítulo del marco teórico. Probablemente estés incluso introduciendo a tu marco teórico conceptos que no estén ni siquiera relacionados con tu objeto de estudio. Probablemente esa sea una circunstancia donde no tienes tanto dominio de la metodología de la investigación y estamos cometiendo errores. Entonces, debemos saber muy bien cómo desarrollamos este capítulo importante. Y esa es una cuestionante de muchos investigadores, especialmente los investigadores nobles. Porque hay que reconocer aquello. El estudiante es un investigador novel, es un investigador novato. Porque de la noche a la mañana no vas a escribir convenientemente o de la mejor manera o eficazmente un trabajo de investigación como ser una tesis. Entonces hay fuerte exigencia en estos acontecimientos académicos y por eso es importante un buen tutor, por eso es importante que te fundamentes, porque el conocimiento está a la mano y todos podemos resolver nuestros problemas consultando a libros. Y si no te gustan los libros, puedes consultar YouTube. Hay vasta información respecto a este tema. O incluirte a una página del Facebook para entrar a una comunidad donde se desarrollan estos temas de investigación. Pero también la realidad afirma aquello, comunidad universitaria, hasta profesionales van desconociendo
cómo se desarrolla el marco teórico. Pero es momento de hacer cambios, ¿no? Es momento de alguna forma de aclarar todo este panorama. Vas a enfocarte en el título de la investigación, o ya sea en el planteamiento del problema o en el objetivo general. Y son oraciones, factores condicionantes que posibilitan que un acontecimiento se presente en tal comunidad. ¿Cuáles son los factores, o mejor dicho, otro planteamiento, ¿no? Como estrategias turísticas para potenciar el Carnaval de Oruro, ¿no? Y su impacto en tal acontecimiento. De todas aquellas oraciones que tú plasmas, porque has plasmado una oración, ya sea en tu título y también en el planteamiento del problema y asimismo en el objetivo general, de esa oración lo descompones. Esa oración lo descompones, porque una oración es un conjunto de conceptos. Y todos esos conceptos lo copias y lo vas pegando en el marco teórico. Y ahí ya encontramos un panorama sobre los conceptos que deben ser explicados, que deben ser profundizados, porque una cosa es el objeto de estudio de la investigación y otra muy distinta es que tú tienes que conocer a fondo de lo que vas a hablar en la investigación. Debes conocer a fondo la terminología académica, porque en muchas situaciones, e incluso hay estudiantes, ¿no?, en antropología, que así fácilmente puedes sacarlos en curva cuando le preguntas ¿qué es turismo? Y la mayoría se desconcierta y va brindando respuestas erróneas. Pero si tú eres un investigador y estás realizando un trabajo de investigación o un proyecto de investigación de turismo rural, ¿no?, cómo potenciar el turismo rural en una determinada comunidad, tienes que saber qué es turismo. ¿Y cuántos tipos de turismo hay? ¿Y dónde se ha originado el turismo? ¿Qué características tiene? ¿Qué relación tiene el turismo con el desarrollo rural? ¿Qué potencialidades tiene el turismo? Y todo aquello tenemos que desarrollarlo muy bien en este importante capítulo. Y muchos estamos con esas inquietudes, no sabemos de dónde sacar los conceptos para realizar nuestro marco teórico. Y sencillamente son aquellos conceptos que tú has plasmado en la formación de tu título o planteamiento del problema u objetivo general. De ahí salen los conceptos. Ahora, también es importante considerar esto. El cómo desarrollas esta investigación es muy importante. Y para hacerlo de una forma eficaz, debes tener un tutor a la mano, considerando que el estudiante es un Nobel en investigación. Pero ¿cuánto apoya, cuánto ayuda que tengas un tutor de la mano y que te vaya guiando convenientemente en todo este proceso? Porque se requiere mucha orientación con respecto a este proceso. Debes tener en cuenta algo. En el marco teórico se debe definir bajo qué paradigma está apoyada tu investigación. Porque hay distintos paradigmas. No estoy tan especializado en corrientes teóricas o teorías antropológicas. Hay profesionales, expertos en esta área, hay docentes especializados en teorías antropológicas y van a guiarte de la mejor manera para saber definir con qué corriente o con qué paradigmas debes trabajar, ya sea la estructuralista, ya sea la funcionalista o la marxista. Hay un paradigma en el cual debes sustentarte y aquello es importante. Y asimismo debes también tener en cuenta algo importante, su cantidad. Porque cuando empezamos a desarrollar este capítulo, puede presentarte esta pregunta. ¿Cuántas hojas debo desarrollar, ¿no? Y quiero que tengas algo en cuenta. Es que aquí siempre va a interesar la calidad y no tanta la cantidad. ¿Cuántas investigaciones, cuántas tesis o cuántos proyectos
que incluso no lo veo tan conveniente desde el punto de vista metodológico o desde los criterios de la buena investigación. Hay tesis que incluso, hablando de importancia, hay un desarrollo del marco teórico en base a 30 hojas. Y cuando queremos revisar su marco práctico, hay una cantidad de 15 hojas. Pobremente se ha trabajado 15 hojas un trabajo de investigación. Bueno, y antropología es práctica. No es una carrera de historia, no es una carrera que de alguna forma se enfoque más en, de alguna forma, recolectar o describir o analizar, en especializarse en el estudio teórico. Pero si ves en una investigación ese tipo de diferencias, que por qué de alguna forma se ha dado mayor importancia al acontecimiento teórico y mucho menos a un acontecimiento práctico, bueno, entonces estamos fallando. Estamos fallando. Tal cual como lo diría algún universitario, ¿no? Hay que rellenar la investigación. Entonces vamos a hacer que la tesis se refuerce con nuestro marco teórico. ¿Y cuántas hojas trabajas con tu marco teórico? Pues 30. Es que no sé qué voy a hacer. El trabajo de investigación tiene mínimamente que cumplir con las 70 hojas. Entonces nos complicamos las cosas. Y marco teórico no es sinónimo de relleno. Marco teórico no es sinónimo de relleno. Por eso yo creo que es importante enfocarse un poco más en el reglamento, hacer una revisión al reglamento de tesis o de proyectos y minimizar el marco teórico. Hay que minimizarlo. Claro, porque no nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad y que también refuerces teóricamente tu investigación empleando conceptos, definiciones, algunas estadísticas, explicaciones concretas, explicaciones académicas, un paradigma que sustente bien tu trabajo. Eso se lo puedes desarrollar de una forma eficaz en 10 hojas. Yo no creo la necesidad de que un marco teórico sea desarrollado en 30 hojas. Yo creo que algo está fallando en ese proceso de la investigación. Y también debemos tener en cuenta otras circunstancias. En todo este proceso también es importante saber escribir el marco teórico, porque debemos comprender que según, ¿no?, la metodología de la investigación, según la buena metodología de la investigación, un marco teórico no es como un diccionario. Un marco teórico no es como un glosario, no es un conjunto de conceptos y nada más. Y es necesario que cada uno de ustedes, estudiantes, profesionales, quienes son parte de este mundo académico, sepan comprender, ¿no?, los parámetros para escribir un marco teórico, ¿no? Y este es un aspecto importante. Es importante los métodos documentales. Hay técnicas para trabajar con libros, ya sean libros físicos o electrónicos o virtuales. ¿Cuánta es la importancia de realizar una investigación documental? Yo creo, ¿no?, que es muy conveniente una biblioteca. ¿Cuánto me ha facilitado la vida contar con esta biblioteca, ¿no? Y hay distintas ventajas. Y una de ellas es que tienes el conocimiento a la mano. Tienes el conocimiento a la mano y sinceramente son pocas las ocasiones en las cuales he visitado una biblioteca para poder conseguir algún libro o alguna revista o hacer algún pedido de algún material. Son pocas las situaciones. Y creo yo, ¿no?,
que en este aspecto, si no vamos desarrollando bien nuestro marco teórico, es porque también no estamos leyendo. Estamos descuidando ese espíritu investigativo de dominar nuestro tema, pero en el marco teórico hay que leer, y hay que leer constantemente, porque en muchas situaciones tú crees, ¿no?, que la respuesta está en el título, que el concepto o que el dato que tú estás buscando está en el título, y no es así. La respuesta a tus inquietudes puede estar en el contenido. Hay que leer el libro y de alguna forma incluso te darás cuenta, ¿no?, cuando eres parte de este mundo académico, en un libro puede hallarse el concepto más importante de tu investigación, pero muchas veces descartamos aquellos aspectos que son importantes. Vamos a leer, hay que leer para investigar, y es una de las tareas muy fundamentales. Ahora, siendo más precisos, ¿cómo escribimos el marco teórico? Esa es una tarea importante. ¿Cómo vamos a escribir? Y habíamos recomendado que será importante que emplees los marcos, o mejor dicho, los métodos documentales, que sepamos cómo trabajar con documentos, que sepamos cómo valorar documentación, porque no cualquier libro es muy conveniente para tu investigación. Hay que de alguna forma dudar de algunos libros. Muchas veces descargamos material bibliográfico del internet. Puede ser, bueno, en formato PDF, puede ser un proyecto, puede ser una tesis, puede ser una monografía. Y si esa monografía o trabajo de investigación, si no tiene el aval o el respaldo de alguna institución académica o de alguna universidad, hay que dudar de aquello. Si no tiene autor, porque ¿cuántas veces descargamos información y no tiene autor? O el autor es un total desconocido, que no tiene de alguna forma alguna carrera profesional o no tiene algún recorrido académico. Vamos a saber trabajar. Cada uno de ustedes tiene que saber trabajar con libros, cómo se trabaja en una biblioteca, cómo recolectamos información, cuáles son las fuentes. Y hay distintos tipos de fuentes, la primaria, la secundaria, la terciaria. Hay distintas maneras de poder trabajar con documentación. En concreto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y cada uno tendrá posibilidad de trabajar con algún libro, ¿no?, con algún documental o con algún material documental. Y lo que podemos hacer, hay distintas características, ¿no? Podemos trabajar con un cuaderno, y en el cuaderno estar apuntando los conceptos, las definiciones, las explicaciones, todos aquellos datos importantes que requerimos trabajar en nuestro marco teórico. Puede ser una opción. U otra opción, trabajar directamente con la computadora. Hacer directamente el trabajo de gabinete. He encontrado este libro muy interesante sobre el tema de patrimonios culturales. Y aquí el autor, por ejemplo, ¿no?, Fernando Cajías, hace una explicación sobre el valor que tiene el patrimonio cultural inmaterial. Es muy importante. Entonces, copiamos y pegamos directamente al capítulo que estamos desarrollando en relación a patrimonios culturales en nuestro marco teórico. Copiamos y pegamos. Copiar y pegar no está mal. Lo que está mal es que no cites a Fernando Cajías. Y ese es un aspecto importante, población universitaria. Copiar y pegar no está mal. Lo que está mal es hacer la acción y no respetarle al autor. Es importante definir. Y bueno, como yo he encontrado un material, como he encontrado en este texto muy interesante, que habla sobre patrimonios culturales, he encontrado un concepto importante, hay una explicación importante sobre este acontecimiento. Me sirve, pero según o de acuerdo al planteamiento de Fernando Cajías, y así es como voy a escribir en el momento donde esté redactando mi marco teórico. Según Fernando Cajías, explica, ¿no?, que el patrimonio cultural es una construcción social o es una construcción política, pero qué bien
que estés respaldando la investigación con un autor, qué bien que estés respetando, qué bien que esté practicando la buena ética de la investigación. No estoy cometiendo ningún delito académico. Estoy respetando la autoría de Fernando Cajías. Y así, sucesivamente, vamos a estar haciendo una redacción documental. Vamos de alguna forma también definir que usted debe enfocarse en el método APA. Es importante que cada uno de ustedes revise, explore sobre cuál es la diferencia, de referencias y bibliografía. ¿Cómo citar a este autor? ¿Debo citar su nombre y apellido y también el año? ¿Y qué más puedo, cómo lo puedo de alguna forma citar al autor? ¿O solamente su apellido, coma y el año? ¿O será importante citar el apellido Fernando Cajías, coma, el año 2006 y a la vez también la página de la cual he sacado la información? Bueno, la mejor forma de aprender algo siempre es, esta formación debe ser interna, ¿no? Porque no aprendemos nada cuando damos todas las respuestas. Pero es importante dejar dudas en el estudiante y que por su propia cuenta vaya explorando este acontecimiento que es muy, muy importante. Por nuestra propia cuenta vamos a ir formándonos, por nuestra misma cuenta vamos a estar explorando, que no es todo el tutor. Tú también puedes optar por esa autoformación. Y te recomiendo que vayamos explorando este importante aspecto del método APA, especialmente la 7ª versión. Hasta aquí estamos hablando del marco teórico, ¿no? Y es uno de los componentes más importantes de nuestra investigación. Hay otro marco que también merece importancia y es el marco legal. Vamos a clasificar bien a los marcos porque no es nada conveniente que en el marco teórico y suponiendo que tu investigación está en el ámbito de los patrimonios culturales, no es coherente que en el marco teórico estés incluyendo leyes, estés incluyendo normativas, estés trabajando reglamentos, distintos aspectos legales. No es conveniente. Hay un marco exclusivo para poder trabajar estos temas legales que respalden, que ayuden a reforzar o que ayuden a explicar tu objeto de estudio. Y ese es el marco legal. Y en el marco legal iremos trabajando distintos acontecimientos para sustentar nuestro trabajo con la Ley 530, por ejemplo, que si alguno de ustedes está realizando un trabajo de investigación en el marco de los patrimonios culturales, es importante trabajar un marco legal. Entonces, vamos a citar a la Ley 530, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley 530? ¿Cómo define la Ley 530 los patrimonios? ¿Qué acciones o qué responsabilidades tienen las gobernaciones departamentales o municipales sobre patrimonios culturales? Porque aquello debe estar normado. ¿Sucede alguna problemática patrimonial y quiénes intermedian? ¿Quiénes? Los colegios profesionales, la policía, la gobernación, los actores sociales. Debe haber alguna normativa o alguna ley o algún decreto que defina quiénes o cuáles son las instituciones que pueden patrimonializar los bienes. Porque la patrimonialización no surge por cualquier área o por cualquier institución, debe estar normado. Por eso es importante saber reconocer, ¿no?, sobre este patrimonio, o mejor dicho, sobre este marco. El marco legal es fundamental. Y hay maneras, ¿no? Y la metodología de la investigación te oferta, ¿no?, te ofrece una cantidad de marcos y ya tú verás con qué marco es conveniente trabajar. Porque puede ser que también tu investigación no se quiera un marco legal, puede ser posible, ¿no?, pero el marco teórico en nuestro caso, ¿no?, es obligatorio, no podemos descartar. Probablemente sí otros marcos sean optativos, ¿no?, o deseables, eso está bien, pero es más o menos así como se trabaja de forma resumida, te digo, cómo se trabaja este tema del marco legal. Y hay que tener algo en cuenta, comunidad universitaria, la actualización. Claro, porque el tema de las leyes, el tema normativo, todo ese acontecimiento jurídico se renueva constantemente.
constantemente cambian las cosas y hay que tener en cuenta la actualización. Si vamos a trabajar con una ley, ¿no? Bueno, investiguemos bien que todo ese acontecimiento sea actual, ¿no? Sea del 2022. No vaya a ser que nos estemos fundamentando con una ley que de alguna forma ya haya cambiado, ¿no? Porque según el 2015, ¿no? O según el 2013, surge un acontecimiento, surge una ley, pero bueno, probablemente estás desactualizado. Mucha importancia a ese acontecimiento, a ese aspecto importante. Vamos a hablar de otro marco, ¿no? Que también, y este es el más fundamental, y es el marco práctico. El marco práctico que muchas veces tiene de alguna forma también algunas debilidades, ¿no? Para su desarrollo. Y vamos a estar brindando algunos consejos, ¿no? Útiles al momento de realizar tu marco práctico. Sobre la redacción, por ejemplo. Nunca en primera persona. Claro, y también te vas preguntando, ¿no? ¿Para quién va la investigación? ¿A quién leerá mi investigación? Yo os recomiendo, sobre todo, mucha claridad al momento de escribir. Mucha claridad, ¿no? Sabemos de alguna forma general que nuestro trabajo de investigación va a ser explorado por cientistas sociales, como también por estudiantes, como también por docentes, o algún investigador, o algún historiador. Hay una comunidad que muy próximamente va a estar estudiando tu trabajo de investigación. Recomiendo, ante todo, claridad. Y esto me refiero a que los datos, los conceptos, el aporte que tú tengas, todo ese conocimiento nuevo que estés compartiendo, esté escrito claramente. Quiero hacer una reflexión crítica, ¿no? Sobre los libros de filosofía. Tengo uno, lo ha escrito un filósofo, he leído una página, he leído dos, he ido leyendo tres, he ido hasta la tercera página y sinceramente no entiendo el contenido. No creo que sea tan tonto. Y yo creo a la vez que ¿de qué sirve, ¿no? Generar conocimiento? ¿De qué sirve trabajar en un aporte académico o un aporte científico si no va a poder ser comprendido por el lector? No sirve de nada. Y la comunicación de estos trabajos académicos, sobre todo que deben ser claros, deben ser entendidos favorablemente. Y por supuesto que en el desarrollo del marco práctico entran categorías, ¿no? Tales como interculturalidad, identidad cultural, etnocidio, familiaridad cultural, y, bueno, medicina intercultural, folclore. Hay distintos conceptos, ¿no? Antropológicos, pero hay que traducirlos. Hay que traducirlos porque tu tesis, ¿no? Tiene que estar a la medida de todos, ¿no? Porque nuestra tesis no solamente va a ser un recurso de estudio para nuestro tribunal, y podemos de alguna forma tener esa idea, ¿no? Mi tesis, como va a ser valorada por un tribunal, debe estar a esa medida. Bueno, también es cierto, ¿no? Pero tu tesis también lo va a estudiar un estudiante de primer año de la carrera y debe ser comprensible. Pero para eso tú tienes que comprender el acontecimiento. Si tú no comprendes el acontecimiento, ¿cómo vas a hacer comprender por escrito a los otros? Y es importante tener dominio total del tema para poder compartirlo convenientemente en el trabajo de investigación. Es una tarea fundamental saber desarrollar, ¿no? Y escribir en tercera persona. Por ejemplo, ¿no? Eso es una recomendación. Porque en el escrito, ¿no? Yo he desarrollado, ¿no? Yo he conocido, yo he visitado. Vamos a hacer que nuestro conocimiento sea compartido por la institución. Vamos a institucionalizar la investigación que estás haciendo y por eso se debe escribir en tercera persona. Se conoció, ¿no? Se compartió, se define, ¿no? Se desarrolló, se identificó.
vamos a darle un carácter comunal a nuestra investigación. Ese aspecto es muy importante y no hay que descuidarlo, ¿no?, al momento de trabajar el marco práctico. Otra recomendación importante en relación, ¿no?, a este acontecimiento. Tienes que saber distinguir etnografía y antropología. Y ahora ya te hablo como antropólogo, porque el marco práctico no puede quedarse en una mera descripción. Tiene que haber un análisis, tiene que haber una argumentación, tiene que haber explicación. Y esos tres componentes tienes que hacerlo desde el punto de vista antropológico. Y creo que en muchas circunstancias nos falta tener una visión antropológica sobre determinados acontecimientos o determinados temas. No generamos visión antropológica. Y los trabajos de investigación se quedan en lo etnográfico. Entonces no vale tanto el tema de la descripción. Sí es importante, pero ¿qué hacemos con la descripción? ¿Qué hacemos con la recolección de datos? No todo puede quedarse en observación participante. No todo puede quedarse con que obtenemos entrevistas, encuestas y todo, pero ¿qué hacemos con todos esos elementos? Vamos a reunirlos y vamos a enfocarlos desde la visión antropológica. Y eso es muy distinto, porque ¿cuántos trabajos de investigación en la carrera de antropología que parecen más una investigación educativa, que parecen más una investigación folclórica, o parece un proyecto de salud, y falta la visión antropológica en el trabajo, y falta hacer que la investigación sea antropológica, porque no bastará que el objeto de estudio sea antropológico, ¿no? Debemos enfocar ese marco teórico o esa investigación general desde lo antropológico. Y ese es un aspecto que falta, ¿no? Eso es un aspecto importante. Por ejemplo, hay una determinada comunidad, ¿no?, en el departamento de Oruro donde hay distintas problemáticas culturales. Hay una sobrepoblación infantil impresionante. Por ejemplo, en una X comunidad, ¿no?, o municipio, mejor dicho, hay una problemática impresionante, hay una sobrepoblación infantil. Ese es un objeto de estudio, sí, hay que interesarse. Vamos a describir el acontecimiento, pero también nos damos cuenta que en este espacio de estudio también se presentan otras problemáticas. Infidelidad, problemas de disfuncionalidad familiar. El concepto de familia está fallando en esta comunidad, ¿no? Hay muchos desequilibrios, hay muchos rompimientos matrimoniales en esta comunidad. Ese también es un tema de estudio. El machismo también es impresionante en esta comunidad. Las damas o las mujeres no pueden ejercer su independencia. Están constantemente siendo atropelladas, sufren violencia. ¡Ay, qué gran cantidad de problemas que hay en este municipio! Y vamos de alguna forma identificando, ¿no?, reconociendo conocimientos o reconociendo algunas problemáticas y todo aquello, ¿no? Vamos haciendo observación participante sobre todo aquello. Pero debe faltar y es importante ahí aplicar una visión antropológica del tema. Y podemos dar a conocer algún acontecimiento con relación, por ejemplo, ¿no?, a por qué de alguna forma se produce esa sobrepoblación infantil, o por qué de alguna forma las familias no se conservan íntegramente y hay una gran cantidad excesiva de rompimientos matrimoniales, ¿no? Hay una gran problemática con los desenlaces familiares. Y vamos a identificar algún punto antropológico. Por ejemplo, ¿no?, que con visión antropológica identifiquemos que una de las problemáticas se fundamenta en la falta de eficacia en la planificación familiar de las parejas de la comunidad. Bueno, ese es un punto antropológico, porque lo demás es etnográfico y la investigación no puede ser totalmente etnográfica, debe ser antropológica. Pero si nos identificamos en la eficacia que tiene la planificación familiar en determinada comunidad, bueno, la planificación familiar es interrumpida por los ideales, creencias y costumbres que tienen los varones e imposibilitan que las mujeres
tengan el número de hijos que ellas quieran. Ah, no, pero de alguna forma, y también van presentándose otras circunstancias, como por ejemplo, el género ideal de los niños, que los varones no se conforman con mujeres y quieren excesivamente un varón en la familia, o muchos, que muchos de los varones no cumplen las exigencias de las mujeres, que es usar métodos anticonceptivos para de alguna forma precautelar, ¿no?, el buen desarrollo humano o el buen desarrollo social, que si soy estudiante quiero cuidarme, no quiero tener hijos. Ah, no, pero de alguna forma se van incumpliendo las reglas para poder tener una buena planificación familiar por algunas ideas y creencias y algunas supersticiones incluso de varones que van imposibilitando que se respete la planificación familiar según los gustos y criterios que tienen las mujeres. Ah, bueno, eso es antropológico. Estamos generando una visión antropológica del tema y a eso es a eso debemos llegar. Porque muchas veces recolectamos una gran cantidad de datos en nuestro marco práctico y no sabemos interpretarlos. No sabemos de alguna forma interpretar algún acontecimiento y eso es importante, ¿no? Generar una visión antropológica en este importante capítulo que es el marco práctico. Muy bien, hasta aquí de alguna forma hemos brindado una orientación. Yo lo denominaría breve, ¿no?, porque hay más acontecimientos de los cuales hablar, pero yo creo que es conveniente desarrollar, ¿no?, lo demás en otra intervención, donde sigamos compartiendo este importante tema a los estudiantes, especialmente, ¿no?, aquellos que están desarrollando sus trabajos de investigación. Quiero brindarles todo mi apoyo. La carrera de antropología siempre con la predisposición y la dirección de la carrera siempre con la buena predisposición de apoyar, de respaldar, ¿no?, la formación de los estudiantes que están realizando este trabajo importante. Probablemente sea el examen más importante de tu vida. Probablemente sea, y de este paso depende tu titulación. De este importante paso depende tu profesionalización. Y te deseo sinceramente los mejores éxitos en este importante trabajo de investigación. Estamos para respaldar, estamos para orientar. Queremos que todos los estudiantes vayan cumpliendo eficazmente su tarea y todos salgan ganando y todos vayan cumpliendo con sus metas próximas de ser un gran antropólogo. De esta manera nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un privilegio poder comunicar a toda la comunidad universitaria sobre estos acontecimientos importantes que se presentan al momento de realizar una investigación. A nombre de la dirección de la carrera de antropología, queremos agradecer a todos aquellos que se hayan conectado con este live y desearles muy buenas noches y hasta una siguiente oportunidad.